Hay confesiones que no deberían ser escuchadas, porque después de oírlas, uno deja de ser quien era. Llevo 32 años sirviendo en esta parroquia de San Sebastián del Valle, un pueblo olvidado entre las montañas del norte de España, donde las nieblas aferran a las calles empedradas como manos de difuntos y los sinos doblan con una frecuencia que ya no me atrevo a contar. He escuchado toda clase de pecados en este confesionario de madera carcomida. Adulterios, robos, mentiras que destruyeron familias enteras. He ofrecido absolución a criminales, a madres que abandonaron a sus hijos, a hombres que llevaban la traición tatuada en el alma. Creía conocer la oscuridad del corazón humano. Creía que nada podría quebrantar mi fe. Estaba equivocado. Aquella noche de octubre, la lluvia golpeaba los vitrales con una insistencia casi vengativa, y el olor a incienso rancio se mezclaba con la humedad que brotaba de las paredes centenarias. Las velas parpadeaban como si algo invisible las rozara al pasar. Eran las 11 de la noche, una hora en la que ningún feligrés debería buscar la confesión. Pero yo había permanecido allí, incapaz de abandonar el templo, sintiendo en los huesos que algo me esperaba. Entonces lo escuché, el crujido de la puerta principal, tan lento y deliberado que parecía calculado para no despertar a Dios. Los pasos que atravesaron la nave central no sonaban como pasos humanos. Eran arrastrados, vacilantes, como si quien caminaba hubiera olvidado cómo hacerlo o como si cargara un peso invisible que lo obligaba a detenerse cada pocos metros. Me quedé inmóvil en mi lado del confesionario, con el rosario entre los dedos sudorosos, sintiendo como el frío se colaba por las rendijas de la madera. Cuando finalmente la cortina se corrió y escuché el cuerpo desplomarse en el banco del otro lado, supe que lo que estaba por venir cambiaría algo fundamental en mí. La respiración al otro lado era errática, entrecortada, como si proviniera de alguien que hubiera corrido durante kilómetros o que estuviera conteniendo un grito. Esperé. Pasó un minuto completo antes de que hablara, y cuando lo hizo, su voz sonó como un susurro cascado, antiguo, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico insoportable. Me dijo que era de otro pueblo, uno que yo conocía, un lugar aún más pequeño que el nuestro, donde apenas quedaban 30 habitantes y donde la iglesia llevaba cerrada 5 años por falta de sacerdote. Me dijo que necesitaba confesar algo que lo perseguía desde hacía décadas, algo que había mantenido oculto porque el silencio le pareció más seguro que la verdad. Pero el silencio, susurró, también tiene dientes. Al principio, su confesión parecía común. Habló de una juventud marcada por la pobreza, de la desesperación que lo llevó a hacer cosas de las que se arrepentía, de pequeños hurtos y mentiras que construyó para sobrevivir. Su voz temblaba al recordar cómo su madre había enfermado sin dinero para medicinas, cómo su padre bebía hasta perder la conciencia cada noche. Todo eso lo escuché con la paciencia de quien ha oído 1000 historias similares, preparado para ofrecer consuelo y penitencia. Pero entonces, su voz cambió. Me dijo que una noche, desesperado por salvar a su madre moribunda, caminó hasta una ermita abandonada en las afueras del pueblo, un lugar de que los ancianos hablaban con miedo reverencial, donde se decía que las oraciones se respondían de maneras que Dios nunca aprobaría. Allí, de rodillas sobre el suelo de piedra helada, bajo una imagen de la Virgen cuyo rostro estaba carcomido por el tiempo hasta volverse irreconocible, hizo una promesa. No me dijo a quién o a qué le prometió, pero supe por la forma en que su voz se quebraba que no había sido a nuestro Señor. Su madre sanó a la mañana siguiente, de forma inexplicable, completa, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Los médicos hablaron de milagro, el pueblo entero celebró, pero él sabía la verdad. Aquello no era gracia divina, era deuda. Durante años, me dijo, vivió esperando el cobro. Se casó, tuvo hijos, trabajó la tierra, asistió a misa cada domingo con la culpa colgada del cuello como un peso de plomo. Nada malo sucedió. Su madre vivió otros 20 años. Él prosperó, el pueblo lo respetaba, pero cada noche, al cerrar los ojos, sentía algo observándolo desde el fondo de su propia mente, paciente, inmutable, esperando. El cobro llegó en su quinceañera de su hija menor. Su voz se convirtió en un gemido ahogado cuando me contó cómo aquella noche, durante la celebración, su hija salió al patio para respirar aire fresco y nunca regresó. La encontraron al amanecer en la ermita abandonada, la misma donde le había hecho su promesa décadas atrás. Estaba de rodillas frente a la imagen desfigurada de la Virgen, con las manos juntas en oración, los ojos abiertos pero vacíos, como ventanas a una habitación oscura donde nunca había vivido nadie. Los médicos dijeron que su corazón simplemente había dejado de latir. No había marcas, ni signos de violencia,
ni veneno. Solo una niña de 15 años, muerta de rodillas, con una expresión de terror tan absoluto que tuvieron que cerrarle los párpados con pegamento porque sus ojos seguían abriéndose. Pero lo peor, susurró con una voz que ya no sonaba completamente humana, fue lo que encontró en el bolsillo del vestido de su hija. Un papel arrugado con su propia letra, las mismas palabras que él había pronunciado en aquella ermita hacía tantos años, el mismo pacto que creía haber mantenido en secreto. Nadie más conocía esas palabras. Nadie más podría haberlas escrito. Me dijo que desde entonces, cada noche, su hija volvía, no como fantasma, sino como presencia. La sentía de pie junto a su cama, escuchaba su respiración pausada, olía el perfume que usaba el día de su muerte, y cada noche, esa presencia se acercaba un poco más, hasta que ahora podía sentir su aliento frío contra su oreja, susurrándole las mismas palabras del pacto una y otra vez, como una oración invertida que lo estaba consumiendo desde adentro. Quise hablar, ofrecer consuelo, recitar alguna escritura que pudiera traer luz a esa oscuridad. Pero las palabras se me atascaron en la garganta como huesos. Porque en ese momento, escuché algo que me heló la sangre. Una segunda respiración al otro lado del confesionario, más lenta, más profunda, como si alguien más estuviera apretado en ese espacio diminuto junto a él. Pregunté, con voz temblorosa, si había venido solo. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que pareció absorber hasta el sonido de la lluvia. Luego, con una calma terrible, me respondió que no, que ella había insistido en acompañarlo, que ella nunca lo dejaba ir a ninguna parte sin su compañía. Y entonces, con una voz que ya no era la suya sino algo más agudo, más joven, más frío, susurró desde el otro lado: «Padre, puede perdonar un pecado que nunca termina de cometerse». No recuerdo haberme levantado del confesionario. No recuerdo haber corrido hacia la sacristía, ni haber encendido todas las luces de la iglesia, ni haberme arrodillado frente al altar con el crucifijo apretado contra el pecho, rezando hasta que mi voz se convirtió en un graznido incoherente. Cuando finalmente tuve el valor de regresar, el confesionario estaba vacío. No había rastro de nadie, pero en el banco donde debería haber estado sentado, encontré algo que aún conservo en un cajón que nunca abro del todo. Un rosario hecho de huesos pequeños, cada cuenta perfectamente pulida, claramente humana. Busqué información sobre aquel hombre en los días siguientes. Pregunté en su pueblo, consulté registros parroquiales, hablé con el alcalde. Nadie conocía a una persona con su descripción. La ermita abandonada que mencionó existía. Sí, pero había sido demolida 30 años atrás después de que 3 personas desaparecieran en sus proximidades en una sola semana. Y lo más perturbador, encontré el registro de una niña de 15 años que había muerto en circunstancias inexplicables en aquel pueblo, pero había sucedido en 1968, casi 60 años antes de aquella noche. Desde entonces, algo cambió en esta iglesia. Las velas se apagan sin corriente de aire. El confesionario cruje por las noches como si alguien se sentara en él. Y algunas madrugadas, cuando el sueño me vence en la sacristía, despierto con la certeza de que alguien ha estado susurrando oraciones al revés cerca de mi oído, oraciones que reconozco pero que suenan como promesas en lugar de súplicas. He intentado buscar consuelo en la oración, pero últimamente, cuando rezo, tengo la sensación de que mis palabras caen en un vacío que no responde, como si Dios hubiera desviado la mirada de este lugar hace mucho tiempo. O peor aún, como si nunca hubiera estado escuchando realmente, y lo que respondía a nuestras plegarias fuera algo más antiguo, más paciente, algo que siempre ha sabido que la fe humana es solo otra forma de deuda esperando ser cobrada. Escribo esto porque necesito que alguien sepa lo que escuché aquella noche, porque cada vez que entro al confesionario ahora, siento que no estoy solo, que hay algo esperando al otro lado de la cortina, algo que tiene toda la eternidad para hacer su propia confesión. Y temo que pronto, muy pronto, seré yo quien se siente del otro lado, quien susurra en la oscuridad, quien traiga consigo una presencia que nunca se va. Porque algunas confesiones no buscan absolución, buscan compañía. Y el silencio de Dios, descubrí, es la respuesta más aterradora de todas.